Hechos 10, del 34 hasta el 48. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué existen las iglesias cristianas? ¿Para qué existe esta iglesia aquí en Ciudad Real? Hay muchas formas de contestar esa pregunta, pero yo diría que cada iglesia cristiana existe primero para adorar a Dios, en segundo lugar para ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente, y en tercer lugar para dar a conocer a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. Y hoy me quiero centrar en la tercera y última de estas tres cosas, nuestra gran misión de dar a conocer a todo el mundo la maravillosa noticia de que hay salvación en el Señor Jesucristo. Y voy a sacar de este pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 10 principios o 10 lecciones sobre esa gran misión nuestra. En primer lugar, como primer principio, es la intención del Señor salvar a todo tipo de personas. Es la intención del Señor salvar a todo tipo de personas. Si eres creyente y si conoces la Biblia, estarás de acuerdo seguramente con este primer principio. Es la intención de Dios salvar a toda clase de personas. ¿Pero lo creemos de verdad? ¿Creemos de verdad que el Señor quiere salvar, por ejemplo, a personas de otras religiones? ¿Creemos de verdad que el Señor quiere salvar a personas musulmanas? ¿Creemos de verdad que el Señor quiere salvar a personas agnósticas? O sea, las personas que dicen que no saben si hay un Dios o no,
o que dicen que no se puede saber si existe un Dios o no. ¿Creemos de verdad que Dios quiere salvar a personas ateas que niegan la existencia de Dios? ¿Creemos que Dios quiere salvar a personas de la comunidad LGBTI? ¿Creemos que el Señor quiere salvar a personas de nuestras propias familias y de entre nuestros amigos y compañeros de trabajo y conocidos? Esta historia, aquí en Hechos capítulo 10, empieza con un hombre, un soldado, que era primero extranjero, no era de Israel. Segundo, era un enemigo natural del pueblo de Dios, como representante del imperio opresor de Roma, pero dominando al pueblo de Israel en su propio país. Y era además seguramente de trasfondo pagano. No era judío, era gentil. Y bueno, sabéis muchos de vosotros que no había trato en aquel entonces apenas entre judíos y el resto de la gente, los gentiles, los que no eran judíos. Fijaos qué problema representaba en principio este hombre para que él pudiera llegar a ser creyente en Jesús. Pero el Señor, nuestro Dios, había decidido salvar a aquel hombre, Cornelio, y a sus familiares y amigos. ¿Acaso no nos da Cornelio esperanza para la salvación de todo tipo de personas hoy también? Así que en primer lugar, es la intención del Señor salvar a todo tipo de personas. Ahora, en segundo lugar, la gente buena también necesita el Evangelio. La gente buena necesita el Evangelio. Yo sé que en un sentido, sé que lo estáis pensando algunos de vosotros seguramente, es que no hay gente verdaderamente buena, ¿verdad? Según la Biblia, todos somos pecadores. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que en otro sentido, todos conocemos a personas que no dudaríamos en calificar de buena gente, personas simpáticas, personas majas, personas serviciales o generosas, buena gente. Y todos conocemos a personas que son buenas esposas o buenos maridos, buenas madres o buenos padres, buenos amigos o compañeros de trabajo, buenos vecinos, etcétera, etcétera. Pues el protagonista de esta historia, Cornelio, era ese tipo de persona. Le habríamos considerado seguramente un buen hombre. Fijaos en los dos primeros versículos aquí en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, y ahora fijaos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En un solo versículo se nos dicen tantas cosas buenas acerca de Cornelio, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Cornelio, aun siendo un hombre así, necesitaba la buena noticia del Evangelio. Cornelio necesitaba ser salvado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque si pasamos al siguiente capítulo de Hechos, Hechos capítulo 11, que es cuando Pedro, después de lo que pasó aquel día en casa de Cornelio, Pedro vuelve a Jerusalén para contar a los creyentes ahí en Jerusalén lo que ha pasado en Cesarea, en casa de Cornelio. ¿Y qué dice Pedro a los demás creyentes cuando está contándoles lo que ha pasado en casa de Cornelio? Hechos 11, 13 y 14 dice... Aquí Pedro está resumiendo la historia de la conversión de Cornelio y de su familia y de sus amigos. Dice que nos contó, hablando de Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, y ahora tenemos las palabras del ángel a Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora fijaos, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa.
¿Lo veis? El ángel, en esa visión que Dios le dio a Cornelio, el ángel que se le apareció, le dijo a Cornelio, tienes que hacer venir a un tal Pedro, porque por las palabras de ese tal Pedro, tú y tu familia y tus amigos vais a ser salvos. Y si es así, es porque cuando empieza la historia, aún con un Cornelio tan buen hombre, tan buena gente, temeroso de Dios, generoso con la gente, pero el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, ¿sabes qué? Tú necesitas escuchar un mensaje acerca de un tal Jesús. Y quien te va a contar a ti y también a tu familia y a tus amigos ese mensaje es un tal Pedro, Simón Pedro. Haz que venga para que os predique el mensaje acerca de Jesús, para que podáis ser salvos. Cuando nosotros pensamos acerca de nuestra gran misión, necesitamos tener muy claro que no existe tal cosa como una persona demasiado buena para necesitar el Evangelio. No, todo el mundo necesita el Evangelio. Tú necesitas el Evangelio. Yo lo necesito. Todas las personas en tu vida y a tu alrededor también necesitan el Evangelio de la misma manera que Cornelio, tan buen hombre, y su familia y sus amigos. No hay nadie que no necesite el mensaje de Cristo. No importa lo bueno que parezca ser quien sea. No hay nadie que no necesite conocer el mensaje de salvación en Jesús, el único Salvador que hay. Así que hemos visto la intención de Dios es salvar a todo tipo de personas. En segundo lugar, la gente buena, entre comillas, también necesita el Evangelio. Ahora, en tercer lugar, el Señor prepara a las personas para recibir el Evangelio. El Señor hace esa obra de preparación en las personas que Él va a salvar, como aquí en el caso de Cornelio y de su gente. Y si eres creyente, acuérdate de cómo tú llegaste a la fe, cómo llegaste a ser creyente. ¿Acaso no es cierto que el Señor hizo una obra de preparación en ti, en tu vida? Él obró en tus circunstancias, en tus pensamientos, en tu corazón, para prepararte, para conocer y entender y abrazar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué le pasó a Cornelio? Pues el Señor le dio esa visión de un ángel que le habló a Cornelio. Versículo 3 en adelante. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor estaba preparando a Cornelio y a sus familiares y amigos para oír, entender y creer el mensaje acerca de Jesús para que fuesen salvados. Y si tú hoy eres cristiano o cristiana de verdad, tú también te puedes acordar de cómo el Señor te preparó a ti para que tú escuchases el mensaje del Evangelio de alguna forma y para que lo entendieses y para que creyeses el mensaje en Cristo para ser salvo, ¿no? Si todavía no eres creyente, ¿acaso no es posible, preguntan, que ahora mismo el Señor te esté preparando para que tú conozcas y entiendas y abraces la buena noticia acerca de Jesús? ¿No puede ser eso en tu caso? Claro que sí. La intención de Dios es salvar a todo tipo de gente. La gente buena también necesita el Evangelio. El Señor prepara a los que Él tiene la intención de salvar. En cuarto lugar, en la salvación, el Señor siempre es quien toma la iniciativa. En la salvación es siempre Él, el Señor, Dios, el que toma la iniciativa en la salvación de cualquier persona.
si eres creyente, ¿acaso no fue así en tu caso? ¿Acaso no fue el Señor el que tomó la iniciativa en tu experiencia de la salvación en Jesús? Yo sé que fue así en mi caso. Mi familia no eran creyentes. Sí, íbamos a una iglesia, pero mi familia no entendía el mensaje del Evangelio, tristemente. Y yo pensaba que todos éramos creyentes. ¿Te suena familiar esta forma de pensar? Pero cuando tenía 8 o 9 años, sin que nadie, ningún ser humano me lo dijera, que yo recuerde, Dios puso en mi mente y en mi corazón el deseo de leer la Biblia. Y empecé a tomar mi Biblia, a leerla, yo solito en casa con 8 o 9 años. ¿No veis cómo Dios estaba tomando la iniciativa en mi corazón y en mi vida? Porque Él tenía el propósito de salvarme a mí. Y cuando tenía 11 años, solamente leyendo la Biblia, yo solito en mi casa, Dios me dio entendimiento de que yo todavía no era creyente, que tenía que llegar a ser creyente. Y fue así, gloria a Dios. Pero ¿no veis cómo siempre el que toma la iniciativa en la salvación de cualquier persona es el Señor? No somos nosotros. No caigamos en ese error de pensar que nosotros podamos dar el primer paso. No, no podemos. Dios es el que da el primer paso. ¿Qué pasó en el caso de Cornelio y de su gente? ¿Quién tomó la iniciativa en la salvación de aquel soldado romano y de su familia y de sus amigos? ¿Acaso fue Cornelio quien dio el primer paso? No, no fue Cornelio. Fue el Señor yendo a Cornelio, dándole esa visión de ese ángel, hablándole, haz venir a un tal Simón Pedro. Dios tomó la iniciativa, Dios dio el primer paso. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera dado a Cornelio esa visión ese día? ¿Acaso él habría podido por sí solo llegar a ser creyente sin una obra de Dios en su vida, dándole esa información tan necesaria para que él hiciera venir a Pedro para poder conocer el Evangelio que todavía no conocía? Fue Dios quien irrumpió en su vida, ¿no? El Señor había decidido, antes de la fundación del mundo, salvar a aquel hombre, Cornelio, y a su familia y amigos. Y fue el Señor quien lo hizo. Fue el Señor quien dio el primer paso. Fue el Señor quien tomó la iniciativa. Y siempre lo hace. Pensad en Adán y Eva después de su terrible caída en el Edén al principio. Y cuando Adán y Eva estaban escondiéndose de Dios, ¿qué pasó? Dios fue hasta donde estaban ellos. Dios también tomó la iniciativa con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Abraham cuando era de una familia pagana en Ur de los Caldeos? ¿Quién fue a Abraham? El Señor. ¿Qué pasó con el joven Samuel en aquel lugar de culto con Elí en aquel entonces, siendo todavía un niño? Samuel todavía no conocía al Señor. Entonces, ¿cómo llegó a conocer al Señor? El Señor se manifestó a Samuel, a un niño. Si no, Samuel habría seguido creciendo sin conocer al Señor. Y se llegó a conocerle. Fue gracias al Señor. No gracias a Samuel, ni siquiera gracias a Elí. Fue gracias a Dios que Samuel, siendo todavía un niño, llegó a conocer al Señor.
Pensad en los primeros seguidores de Jesús, aquellos pescadores y aquel cobrador de impuestos, Mateo, Leví, y todos los discípulos de Jesús. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Quién en su caso dio el primer paso para que llegasen a ser seguidores, discípulos de Cristo? ¿No fue el propio Jesús el que se acercó a cada uno de ellos para llamarle, venid en pos de mí? Pensad en Saulo de Tarso. Cuando él caminaba por ese camino hacia Damasco, ¿cuál era la intención de Saulo de Tarso? Encontrar a cualquier cristiano y llevárselo para ser juzgado y condenado y participar en la ejecución de cualquier cristiano. ¿Y qué pasó? El Señor le paró los pies en ese camino de Damasco. Y el enemigo número uno de la iglesia cristiana y de Jesús llegó a ser el misionero número uno del Señor. ¿Quién lo hizo? No fue Saulo de Tarso. Fue Jesús, fue el Señor quien lo hizo. Podemos dar muchos más ejemplos. Lidia en Filipos y aquel carcelero también en Filipos. O en la historia de la iglesia, pensad en ejemplos como Agustín de Hipona. ¿Conocéis su historia? Agustín tenía casi 32 años. Y no solo no era creyente, era un hombre totalmente inmoral, un hombre totalmente perdido. El famoso Agustín de las Confesiones y otras grandes obras de él. Y un día, con casi 32 años, estaba en un jardín. Y había en el jardín, al otro lado del muro, unos niños jugando, diciendo en latín, tole lege, que significaba toma y lee, toma y lee. Era un juego de niños nada más. Pero cuando Agustín, un hombre totalmente perdido, oyó esas palabras de esos niños jugando en el otro jardín, él supo que Dios le estaba hablando. Dios estaba diciéndole a él, Agustín, toma mi palabra y léela. Y él fue corriendo para adentro para coger un ejemplar de la palabra de Dios y lo abrió así. Y lo abrió en Romanos capítulo 13 y al final del capítulo donde se habla de la inmoralidad sexual. Y en ese instante Agustín supo que Dios estaba irrumpiendo en su vida para salvarle a los casi 32 años. Hay tantos ejemplos, pero todos estos ejemplos, sean de la Biblia o de la historia de la Iglesia o de nuestras experiencias como creyentes, quien siempre toma la iniciativa en la salvación de cualquier persona es el Señor, es el Señor. Y eso es bueno, porque si no fuera así, nadie se salvaría. Nadie se salvaría si no fuera porque el Señor lo hace. Pero ya que es así y el Señor es quien lo hace, hay esperanza para cualquier persona. Hay esperanza para cualquier pecador. No importa lo graves que sean o que hayan sido nuestros pecados o tus pecados, no importa, porque hay un Dios capaz de perdonarnos y de salvarnos, de cambiar y transformar nuestras vidas. Y gracias a este hecho, a esta verdad de la palabra de Dios, hay esperanza, no solo para los que todavía no son creyentes, pero cuando nosotros salimos con el mensaje y vemos a la gente tan dura y con tan poco interés en saber nada de la palabra de Dios, podemos confiar en un Dios que puede en cualquier momento, como con Agustín aquel día, en el año 386, Dios puede repetir lo mismo cuando Él quiere hacerlo. Es la intención de Dios salvar a todo tipo de gente, la gente buena,
también necesita el mensaje. El Señor prepara a la gente para recibir el mensaje. En la salvación, el Señor siempre toma la iniciativa. Número 5, y voy a correr más. El Señor nos quiere usar a nosotros, hermanos, para salvar a otros. Nos quiere usar a nosotros. ¿A quién usó el Señor en tu caso, en tu salvación? ¿A tus padres quizás o a alguno de ellos? ¿A algún amigo o compañero de trabajo? O quizás fuera algún desconocido, alguien que te dio un folleto, algo tan sencillo como eso, y Dios lo usó para tu salvación. O quizás el autor de un libro que leíste, o el predicador de un mensaje que escuchaste. Quizás estés pensando que en tu caso no hubo nadie así. Pero ¿y esa persona que estaba orando por ti? Quizás durante años, sin tú saberlo quizás. Siempre hay alguien que el Señor quiere usar y usa para llevarnos a la salvación. ¿No podía el Señor haber salvado ese día a Cornelio y a su gente sin la ayuda de Pedro? Claro que sí. Claro que podía haberlo hecho. Si el Señor es soberano, es poderoso para salvar, Él no necesita a nadie. Entonces, ¿por qué se molestó el Señor en darle a Cornelio una visión y en darle a Pedro otra visión? ¿Por qué hizo Dios eso? Pues porque así fue como el Señor decidió desde el principio, desde la eternidad pasada, salvar a pecadores como nosotros, a través de otros pecadores como nosotros. En la inmensa mayoría de los casos, el Señor salva a las personas todavía no salvas a través de otras personas ya salvas. Y usó a Pedro para salvar a Cornelio y a su familia y a sus amigos. Y usó a quien fuera, en tu caso o en mi caso. Y nos quiere usar ahora a nosotros, sí, a ti y a mí, hermano y hermana, para salvar a otras personas. No nos necesita, pero nos quiere usar. Qué privilegio, ¿no? Número 6. El Señor quita nuestros prejuicios. En la historia de Cornelio había un problema bastante gordo, los prejuicios de Pedro. Porque Pedro, por naturaleza, como buen judío que era, jamás habría entrado en la casa de una familia no judía o gentil. Era impensable para un buen judío hacer tal cosa. No se podía así de fácilmente entrar en la casa de una familia que no eran judíos. ¿Y qué hizo el Señor? Pues le dio a Pedro también una visión. Y se la dio 3 veces. Para que Pedro tuviera muy claro lo que el Señor le estaba diciendo. Pedro, tienes que cambiar de chip. No puedes seguir pensando así con tus prejuicios naturales como judío, porque yo quiero usarte para la salvación de una familia no judía. ¿Estás dispuesto? Y el Señor con esa visión venció a los prejuicios de Pedro para que él estuviera dispuesto a entrar en casa de Cornelio. Y nosotros, ¿tenemos nosotros prejuicios? Seguramente nos gustaría pensar que no, ¿verdad? Que nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicios, pero quizás sí tengamos prejuicios. ¿Tenemos la misma actitud hacia todo el mundo? ¿Tratamos a todas las personas de la misma manera? ¿Acaso no es verdad que nos resulta más fácil hablar del Evangelio con ciertos tipos de personas y con otros no? Es fácil criticar a otros por solo evangelizar a personas blancas de clase media, pero ¿estamos nosotros alcanzando de verdad a todo tipo de personas en nuestra evangelización? Pidámosle al Señor que quite cualquier prejuicio que Él encuentre en nuestros corazones, que estemos dispuestos a evangelizar a todo tipo de personas. Número 7. El cumplimiento de nuestra misión es una cuestión de obediencia.
Una vez que Pedro comprendió por esa visión repetida 3 veces lo que el Señor estaba diciéndole que hiciera, que fuera a Cesarea con los hombres de Cornelio, que entrara en casa de Cornelio y que les hablara de Jesús y del Evangelio. Cuando él lo entendió a través de esa visión, enseguida Pedro lo hizo. Fue obediente, fue con los hombres de Cornelio hasta Cesarea y entró en casa de Cornelio. Y él hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Y el Señor nos ha dicho a nosotros que anunciemos la buena noticia a todo el mundo, que hagamos discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Tenemos un montón de excusas para justificar nuestra desobediencia. No se nos da muy bien evangelizar, no tenemos ese don, la gente es muy dura. Quizás al principio, cuando conocimos al Señor, intentamos compartir el Evangelio con la gente, pero resultó tan duro que nos desanimamos y quizás hayamos tirado la toalla y ya hayamos dejado de intentar siquiera compartir el mensaje con la gente. Es imposible, no funciona. Pero si Jesús es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, ¿acaso no deberíamos obedecerle? ¿No dijo él una vez, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os digo? Número 8. Nuestra gran misión consiste sobre todo en hablarle a la gente acerca de Jesús. A veces podemos complicar las cosas demasiado, pero nuestro mensaje es sobre todo y ante todo un mensaje acerca de una persona concreta y se llama Jesús, el Señor Jesucristo, y es de Él de quien tenemos que hablar. Olvidémonos de las complicaciones. Hablemos a la gente de Jesús, del Jesús de la Biblia, el Salvador. Hay un debate, y no quiero hablar mucho de esto, pero hay un debate incluso entre creyentes evangélicos sobre cuál es la verdadera misión de la Iglesia. ¿Es solo evangelizar o también ayudar a la gente con sus problemas? Dejadme que intente responder con otras 3 preguntas. ¿Cuál fue la misión que el Señor dio a sus primeros seguidores? Lo que llamamos la Gran Comisión, que viene 5 veces en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, Mateo 28, Marcos 16, etc., hasta Hechos capítulo 1. ¿Cuál fue la misión que el Señor de la Iglesia entregó, encomendó a sus primeros seguidores? ¿Acaso no fue hablar de Él, ser sus testigos a toda la gente, a todo el mundo? Segunda pregunta, ¿qué misión vemos a los primeros cristianos llevando a cabo a lo largo de este libro de Hechos? Sí, les vemos también animándose, ayudándose unos a otros, pero la gran misión que les vemos llevando a cabo una y otra vez es la misión de contarle a todo el mundo la buena noticia acerca de Jesús. ¿Cuál fue, en tercer lugar, la misión de Pedro en Cesarea? ¿Qué hizo Pedro en casa de Cornelio? Fijaos en Hechos 10, del 34 en adelante. Pedro, abriendo la boca, dijo, tal. Versículo 36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y a partir de ese momento, Pedro les habla una y otra vez de Cristo, de Cristo, de Cristo, de su vida, de sus milagros, de cómo ayudó a la gente, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de cómo Él tenía que volver como juez al final. Pero el centro, el corazón, la esencia del mensaje de Pedro ese día en casa de Cornelio fue Jesús, Jesús, Jesús. Ese fue el mensaje. Y ese es nuestro mensaje. No nos dejemos distraer. Incluso no nos dejemos distraer
con cosas verdaderas y buenas, importantes, pero que mantengamos siempre a Jesús en el centro de nuestra evangelización. No estamos en contra de ayudar a la gente, ¿verdad? También lo hacemos. Pero nuestra misión principal, central, número 1, consiste en contarle a la gente acerca de Jesús y cómo ellos pueden ser salvados gracias a Él. Número 9 y penúltimo. Nuestra gran misión nuestro mensaje contiene una mala noticia y una buena noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Espero que tengamos claro en qué consiste la buena noticia, la maravillosa noticia que pecadores como nosotros pueden ser salvados gracias al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es lo que hace que la buena noticia sea necesaria y sea tan buena. La mala noticia es que Adán y Eva cayeron en el pecado, que su caída también fue nuestra, que todos estamos afectados por ello. Todos hemos nacido pecadores bajo la ira de Dios y estamos en serio peligro de ser condenados y de estar perdidos para siempre. Esa es la mala noticia. Yo sé que no nos gusta oír acerca de todo esto, pero creedme, la mala noticia es lo que hace que la buena noticia tenga sentido. Porque ¿qué significa ser salvados si no hay nada de que necesitemos ser salvados? La palabra salvación solo tiene sentido porque hay una perdición. Y es a la luz de nuestra perdición por naturaleza que la salvación es tan buena noticia. No podemos valorar, no podemos apreciar la gracia de Dios en el Evangelio sin antes entender la mala noticia. ¿Dónde vemos eso aquí en Hechos capítulo 10? En el 42 y el 43, esos dos versículos. En el mensaje de Pedro, el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el 43, de Jesús, el juez, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿No veis que en el 42 viene la mala noticia y en el 43 la buena noticia? En el 42 está Jesús como juez, que es una mala noticia, porque como juez y siendo nosotros pecadores, ¿qué va a hacer con nosotros? Merecemos ser condenados por ese juez, pero el 43 presenta a Jesús como Salvador. Si creemos en Él, si confiamos en Él, si tú confías en Él y solo en Él, Él perdonará todos tus pecados, todos tus pecados. ¿No veis que la buena noticia parece aún más buena en contraste con la mala noticia de lo que merecemos por ser pecadores? Si queremos ser fieles al Señor, hermanos, tenemos que hacer lo que hizo Pedro aquel día en casa de Cornelio. Tenemos que hablar de la mala noticia para que la gente sienta su necesidad de Cristo. Y después entramos con la maravillosa noticia. No te preocupes, deja de llorar. Hay esperanza de salvación en Jesús. Cree en Él y verás cómo Dios te perdona y te salva. Finalmente, principio número 10, el Espíritu Santo da vida a la semilla del Evangelio. ¿Qué pasó cuando Pedro terminó de hablar ese día en casa de Cornelio? Pues no pudo dejar de hablar. No pudo concluir su mensaje. Porque leemos en el 44, mientras aún hablaba Pedro, no había terminado todavía, mientras aún hablaba estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre Cornelio y sobre su familia y sobre sus amigos.
que estaban ahí escuchando el mensaje de Jesús y cayó el Espíritu Santo. Sabéis, aún las mejores predicaciones por sí mismas no pueden salvar a nadie. No pueden dar vida espiritual a personas espiritualmente muertas. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, no los predicadores, no nosotros. ¿Qué habría pasado en casa de Cornelio si ese día el Espíritu Santo no hubiera llegado? Nadie se habría salvado. Nadie. Porque esa obra de salvación en el corazón humano solo la puede hacer el poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie más. No confiemos en predicadores. No confiemos en nosotros, en nuestra elocuencia o sabiduría o nuestros brillantes argumentos. Quien tiene que obrar en los corazones de la gente es la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo. Y Cornelio y su gente fueron maravillosamente salvados por esa obra poderosa del Espíritu Santo. Pedro sí sembró la semilla del Evangelio y el Espíritu Santo dio vida a la semilla sembrada. Y nosotros tenemos que sembrar también la semilla y con la oración y con la esperanza de que el Espíritu Santo también dé vida a la semilla que nosotros sembramos. La misión es nuestra, pero el poder para salvar es suyo, no nuestro. Y esa verdad debería mantenernos humildes y hacernos sentir nuestra debilidad y nuestra total dependencia del Señor y no de nosotros. Pero al mismo tiempo debería llenarnos de esperanza, porque mientras haya un Espíritu Santo, pecadores pueden ser salvados y personas espiritualmente muertas pueden ser vivificadas. Así que la misión de Pedro a Cornelio y a sus familiares y amigos tiene tanto que enseñarnos hoy. Es la intención de Dios salvar a todo tipo de personas. La gente buena también necesita el Evangelio. El Señor prepara a las personas para recibir el Evangelio. En la salvación, el Señor toma la iniciativa. El Señor nos quiere usar a nosotros para salvar a otros. El Señor quita nuestros prejuicios. El cumplimiento de nuestra misión es una cuestión de obediencia. Nuestra gran misión consiste en hablarle a la gente de Jesús. Nuestro mensaje contiene una mala noticia y una buena noticia, y el Espíritu Santo es el que da vida a la semilla. Hermanos, esperemos ver al Señor obrar hoy entre nosotros. Veamos a la gente como desesperadamente necesitada del Evangelio. Reconozcamos cualquier prejuicio que pueda haber en nosotros y arrepintámonos de él. Que estemos dispuestos a contarle a la gente acerca de Jesús, tanto la mala como la buena noticia. Clamemos al Señor para que mande a su Espíritu sobre los que oigan el mensaje y que el Señor nos conceda que podamos ver algo parecido a lo que pasó ese día en casa de Cornelio. Amén. Oremos. Señor, por favor, toma tu palabra y obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y obra también en los corazones y en las vidas de los que aún no te conocen. Señor, manda a tu Espíritu sobre tu palabra predicada para que el Espíritu dé vida en los corazones muertos de los incrédulos y que tú recibas gloria y honra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.